recibimos aquí a dos colombianos y de nuevo volvemos a recibir a Víctor, que estuvo con nosotros, Víctor Piccinini, que ya lo presentamos. ¿Dónde estás, Víctor? Ya ampliamente conocido por nuestro público, que dejaste muy buena impresión, muchos comentarios y muchas felicitaciones. Y vamos a presentar a nuestros dos nuevos miembros de esta mesa, a dos colombianos, hermanos muy queridos, que hemos tenido oportunidad de compartir allá en esas tierras. Entonces, pasaría, si les parece, bienvenida Elsa Lucía, bienvenido Jaime Patiño. Vamos entonces a iniciar con la presentación, ¿les parece? Presentamos la parte formal. Voy a empezar, si me permites, Jaime, con Elsa Lucía. Claro que sí. Un gusto muy grande, Martita, darte un saludo desde Colombia. Aquí estamos todos conectados con el Congreso, recibiendo todas estas luces y una alegría compartir con la querida doctora Elsa Lucía Arango y con el amigo Víctor. Qué maravilla, qué gran placer estar con ustedes hoy. Gracias, Jaime. Elsa Lucía, ¿quieres comentar algo? Que muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes temas tan profundos y simplemente felicitaciones por este congreso. Muy bien, pues entonces ya estamos y ya, Víctor, ya escuchamos su voz, ya escuchamos su ponencia primera y voy a pasar a presentar, si les parece, a nuestra compañera Elsa Lucía, doctora Elsa Lucía Arango, la parte formal, ¿no? Ella es médico colombiana, especializada en medicinas alternativas y apoyo a procesos de duelo. Ella tiene una práctica médica de más de 30 años y tiene varios libros publicados, libros muy interesantes, muy especiales, como ella nos lo va a platicar. Se llaman Experiencias con el Cielo, Mundos Invisibles, Cómo es el Cielo y Legado de Amor. Ella realiza talleres para comprender la vida en el mundo espiritual y apoyo en duelo. ¿Por qué invitamos a Elsa Lucía? Porque estamos en una mesa en donde pretendemos y vamos a hablar sobre la muerte. Vamos a hablar de cómo expandir nuestra visión sobre lo que es este temido tema que es la muerte para poder acompañar el sufrimiento individual y familiar. Así es de que ella es una conocedora de este tema de la muerte muy profundo. Así es que bienvenida, Elsa Lucía, en tu presentación formal, y pasaría a describir el rostro humano, el corazón de nuestra querida Elsa Lucía. Ella se describe diciendo: nací en un maravilloso hogar en donde me hablaron de la muerte como un paso necesario para llegar al cielo. Un sitio especial y hermoso, con la presencia de Dios, y a donde llegaría uno luego de una vida de servicio y de valores. Varios miembros de mi familia tienen talentos psíquicos que los llevan a comunicarse y ver dimensiones diferentes a los que usualmente captan nuestros sentidos. Para ayudar a mis pacientes, nos dice Elsa Lucía, entré en el mundo de las medicinas alternativas y ahí me quedé. Nos dice también que con mucha frecuencia ella recibe pacientes en duelo y en consulta comenzó a pasar que ocasionalmente recibía mensajes de los parientes que habían muerto y usualmente los mensajes que enviaban contenían claves muy precisas que los identificaban con sus familiares. No es algo que me ocurra todas las veces. A raíz de dichos mensajes comparto talleres y he escrito libros narrando una selección de mensajes que habían recibido mis pacientes y cómo es la vida en el cielo. Todo ello para ayudar a mitigar el temor a la muerte y ayudar a procesar el dolor del duelo. Así es de que vamos a tener esta plática maravillosa con Elsa Lucía, que nos cuente un poco de esos mundos, de todo ese aprendizaje. Bienvenida, Elsa Lucía, y gracias por aceptar la invitación. Y pasaría a presentar a Jaime Patiño Santa, su presentación oficial. Él es abogado colombiano, asesor en derechos humanos,
acompañante espiritual al final de la vida, autor del libro Morir sin miedo, Retorno, el salto a las estrellas y el vuelo del colibrí, Morir con dignidad. Como se dan cuenta, tenemos aquí a personajes expertos en este tema de la muerte para poder hablar con profundidad de este gran tema que nos da tanto miedo. Y vamos a ver el rostro, también algunas otras actividades que realiza Jaime. Él realiza un servicio de acompañamiento espiritual a personas con enfermedades terminales, con intentos de suicidio, duelos y crisis por depresión y soledad. De igual manera, Jaime Patiño acompaña a comunidades que han vivido los horrores de la guerra, abriendo caminos de sanación para recuperar el sentido de la vida. Es profesor universitario, consultor para centros hospitalarios, tallerista, conferencista para grupos y empresas en áreas de despertar de conciencia. Y su esposa lo describe, está rostro humano, recibimos este mensaje de cómo Marta, su esposa, lo describe y dice, en medio del bosque de la aldea, estamos hablando desde luego de Colombia y de esos paisajes, ¿no? En el Quindío, dice, en medio del bosque de la aldea, que es la casa donde ellos viven, un lugar hermoso, donde habita Jaime. Él se despierta cada día con el canto de los pájaros, agradecido con la vida y la naturaleza de su entorno. Desde niño, Jaime ha sido un caminante de las montañas y también un gran lector. Le encantan la música y los deportes y viajar. Siempre que puede, recorre senderos, sube montañas y conversa con los colibríes. Ama a su familia y bendice el servicio que le ha sido otorgado para poder servir a la humanidad. Así es que bienvenido, Jaime, querido Jaime. Muchas gracias, Martita. Aquí entre hermanos colombianos, qué maravilla. Mi familia es colombiana, entonces hay un gran nexo. Yo nací en México, pero mis padres y mis ancestros todos son de origen colombiano, entonces por eso hay esta gran qué bueno. fraternidad y hermandad con Colombia. Y bueno, a nuestro compañero Víctor Piccinini ya lo presentamos, ya todos escuchamos su perfil profesional muy amplio y también su perfil humano muy amplio y este luchador por el humanismo de la tierra. Y además, gran conocedor a través de su experiencia al lado de las camas de este proceso que vamos a hablar en esta mesa redonda, que es la muerte, el proceso de la muerte. Como decía el doctor Benito, ¿no? Así como hay un nacimiento, hay un proceso de morimiento. Entonces vamos a hablar sobre ese proceso y vamos a empezar con algunas preguntas. Estuvimos trabajando para prepararles a ustedes algunos temas que considerábamos como preguntas claves para empezar a abordar este tema tan importante en un contexto de pandemia, en un contexto en donde el miedo a la muerte aumenta, en donde el temor a perder a nuestros seres queridos aumenta. Y entonces el tema es puesto frente a nosotros a través de esta pandemia. Y más vale que aprendamos a verlo con otra mirada para poder vivir nuestra vida de otra manera. Es por eso que cerramos este congreso con esta mesa redonda. Y me gustaría que pudiéramos hablar sobre estas preguntas muy concretas para que pues podamos cambiar, enriquecer nuestra mirada. La primera pregunta yo se las haría a los tres. Empezaría, Elsa Lucía, si te parece, por ti, Jaime y después Víctor. La pregunta sería, ¿cómo puedes definir, Elsa Lucía, qué es la muerte para ti? La muerte es la finalización de la vida en el cuerpo físico. Simple y sencillamente la finalización de la vida. Entonces, en el cuerpo físico. Okay. Ajá. La vida continúa en un cuerpo espiritual. Entonces, la muerte es inevitable, lo único que tenemos todos seguros, pero el cuerpo físico, ese sí es finito, y cuando la vida, que es una fuerza que permite que el espíritu se exprese en un cuerpo, se acaba por enfermedad o por accidente, simplemente ahí ocurre la muerte.
el gran trauma que tenemos nosotros es que una buena parte de la humanidad siente que cuando se acabó el tiempo físico, no tiene claro para dónde va, y lo otro que sí perdura. Porque yo creo que fácilmente, no sé, un porcentaje me lo estoy inventando, un 60 a un 70% de la humanidad sí cree que algo sobrevive a la muerte, pero tampoco sabemos claramente hacia dónde y en qué sitio sobrevive. Entonces es de las cosas que aunque son misteriosas, cuando las personas se aclaran, cuando nuestro ser querido muere o cuando uno vaya a morir, el miedo a la muerte o disminuye o se quita. Muy bien, entonces es algo que trasciende, ¿no es cierto? Continúa, la vida continúa, es la finitud de la vida en cuerpo físico. Muy bien, vamos a hacer la ronda de preguntas y regresamos porque tenemos varias preguntas muy interesantes para escucharlas. Jaime, ¿qué es para ti la muerte? Complementando un poco lo que ha dicho el Salucí Arango, para mí la muerte es un acontecimiento natural por el cual vamos a pasar todos los seres que estamos en la dimensión de la Tierra. No solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, también los animales y también las plantas. La muerte es un tránsito, la muerte es un paso, es un umbral, es un resplandor, porque la vida es un viaje y la vida es una. Y los seres humanos nos expresamos en ciclos, unos ciclos en la dimensión de la Tierra. En este momento, quienes estamos en el Congreso, estamos en la dimensión de la Tierra, y otros ciclos en otros planos, en otras dimensiones. Cuando nuestra alma o nuestra esencia cósmica desciende a la Tierra para tomar el cuerpo, inicia un gran viaje por la Tierra. Inicialmente somos muy frágiles, muy vulnerables, pero ahí hay un entorno familiar que nos está acompañando. Y el niño va creciendo, el ser humano se va formando, realiza un viaje maravilloso, conoce muchas personas, lugares, países, pero hay un momento en que le corresponde trascender, porque todos los seres humanos tenemos un momento para nacer y un momento para trascender. Y ese momento de la muerte es solamente el paso, el umbral, donde terminamos el viaje de la Tierra para comenzar el otro viaje hacia los mundos superiores, hacia otras dimensiones, donde también visitamos lugares, interactuamos con conciencias y se expande nuestra conciencia, por supuesto. Entonces la muerte es solamente ese paso, ese tránsito, que es un acontecimiento natural por el cual todos vamos a pasar. Muy bien. Y escuchándolo así, dice uno, ¿por qué nos angustiamos tanto entonces de la muerte? Vamos a ver por qué nos angustiamos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a pasar con Víctor. ¿Cuál es tu concepto de la muerte, Víctor? Bien, primero un gusto compartir con Elsa y con Jaime este encuentro. Y a lo que comentaba Elsa y comentaba Jaime, podría simplemente agregar algo que comprendo que no es la muerte, es decir, me gustaría decir que la muerte no es una enfermedad, como mucha gente lo asocia. La muerte, como bien compartíamos, es el fin de ciclo del cuerpo biológico y es la posibilidad que tiene la esencia de la conciencia humana de consolidar su espíritu para trascender a estados más evolutivos. Entonces, como bien se comentaba, es una transición y es la posibilidad de trascender hacia estados más evolutivos de la conciencia. Lo único que finaliza su ciclo es el cuerpo físico y también finaliza y se cierra la biografía psicológica de la vida de esa persona en este tiempo y en este espacio para trascender a otros tiempos y espacios donde ya no va a estar el cuerpo físico y tampoco va a estar ese yo psicológico periférico al cual tenemos tanto apego y el cual imaginar que se pierde es lo que produce el temor irracional, más por ignorancia que por conocimiento del temor irracional a la muerte.
Muy bien, pues en esta primera ronda podemos concluir como nuestros 3 participantes expertos en el tema de la muerte durante años al pie de la cama, en el caso de Víctor, al pie de con los pacientes, con estos mensajes, con Jaime, en esta experiencia también de acompañar a tantísimas familias en tantos años, en el momento de las despedidas. El estar alrededor de la muerte, el estar en este trabajo, en mi caso como tanatóloga, estos 21 años, pues nos da una visión diferente, ¿no es cierto, compañeros? Diríamos, somos colegas en este tema de acompañar el proceso al final de la vida física, porque la vida continúa, por lo que podemos entender, y las personas que nos escuchan, creo que lo interesante es eso, empezar a ver en medio de la pandemia, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué la enfermedad, desde luego también el sufrimiento de la enfermedad, sufrimiento de nuestros seres queridos, pero realmente el tema es el miedo a la muerte. Entonces, si mi visión es que la muerte, como dicen nuestros compañeros expertos en el tema, es nada más el final de la vida en el cuerpo físico, es un acontecimiento natural, es un tránsito, es un resplandor, o es un fin de un ciclo con una posibilidad de que la esencia de la conciencia pueda trascender a estados evolutivos más elevados, si eso es realmente la muerte, ¿será que en algo cambiará nuestro miedo hacia ella? Es una primera ronda de preguntas que hemos preparado para compartir. Nuestra segunda pregunta es en respecto a cuáles serían, a cada uno la pregunta, ¿qué es para ti lo más importante para que una persona pueda prepararse para su muerte? Esa sería la pregunta. Esa, Lucía, si nos quieres dar tu opinión, por favor. ¿Qué es para ti lo importante para que una persona pueda prepararse para su muerte? Entonces, retomando el hilo de lo que dijiste, la muerte asusta porque duele. O sea, la muerte, excepto las que sean instantáneas, aún las instantáneas pueden doler un poco. Una enfermedad duele, la parte física del cuerpo en la muerte a mucha gente le duele. Puede que el momento final ya no duela, pero la muerte en general lleva dolor. Y la pérdida de no volver a ver, lo que decía Víctor, yo psicológico también duele. Y todos los humanos le tenemos miedo al dolor. Entonces, ¿qué le diría yo a una persona que va a morir? Que entienda que duele como un parto. Un parto duele, pero no significa que no podamos dejar de ver la belleza que hay en la llegada de un bebé. Entonces, cuando uno sabe que algo puede doler, pero el dolor, sino en la parte final, llega la serenidad con la que se puede afrontar la muerte. Cuando uno sabe, por ejemplo, que yo tuviera una enfermedad de X y que me tengo que preparar en poco tiempo, yo puedo aceptar que el dolor lo puedo manejar y hay que aprenderlo a manejar, no aguantando, sino con medidas médicas. Creo que eso es importante porque si tenemos buenas medidas médicas, la muerte puede ser mucho menos dolorosa o no serlo incluso, y si la mente y la conciencia están preparadas, el paso va a ser con alegría a un sitio hermoso. Entonces creo que cuando la persona acepta que es un parto, que tiene su dificultad, que puede pedir ayuda, pero que va a ir a un sitio excelente, que puede perder le debe perder el miedo a la muerte, pero para eso hay que entender que es el mundo. Si yo siento que la muerte es, como me lo dicen mucha gente, es que no quiero que me entierren, es que me da susto que me cremen, es todavía estar asociados al cuerpo en una forma enorme. Entonces, cuando yo sé que esta dimensión de la espiritual es un lugar, y ahí podemos tener controversia, pero espero que no sea muy grande, las personas que han tenido experiencias clínicas cercanas a la muerte y que han ido, y la gran mayoría narran que llegan a un sitio maravilloso, pero sobre todo que sienten una sensación de paz, de amor incondicional. Entonces, cuando alguien se está preparando para la muerte y decir, mire, va a llegar al mejor sitio en sus sentimientos, pues es como decir, hay que tirarse a la piscina, el agua va a estar fría, pero al otro lado de la piscina vas a encontrar un paraíso. Entonces, comprender la muerte, que puede haber un poco de molestias, pero que si tu conciencia está tranquila, vas a llegar al mejor sitio. Aceptar que puedes hablar del tema con la familia, que creo que eso es importantísimo. Eso te va a prepararte a la muerte mucho mejor. Y sobre todo, si tú puedes hablar preparando, si tienes que pedir perdón, si tienes que ofrecer perdón, dar las
gracias. Cuando yo psicológico en paz con los demás, la muerte puede venir en cualquier momento y va a ser tomar un avión maravilloso. Muy bien, muy bien. Recomendaciones muy puntuales, ¿no es cierto? Gracias, Elsa Lucía. Le preguntamos ahora a Jaime Patiño, ¿qué es para ti lo más importante para que alguien se prepare para el viaje, Jaime? Cuando una familia me comparte que alguno de sus integrantes tiene una enfermedad terminal y que los médicos han indicado que por tratarse ya de metástasis le quedan 6 meses o 9 meses de vida, yo lo que hago es prepararlo para la vida inicialmente, porque muchos seres humanos llegan al momento final de su vida sin haber sido conscientes de su misión, de sus dones, de sus talentos, con muchos sentimientos de culpa. Entonces, los preparo para la vida, para que los 6 meses o los 9 meses que les corresponda vivir lo hagan con el mayor amor, con la mayor tranquilidad, celebrando cada segundo, cada momento, celebrando un amanecer, un atardecer, el compartir con sus seres queridos, el compartir una agüita aromática y un cafecito, en fin. Pero además, recorriendo la historia de ese ser, porque ese ser en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, vivió diversas experiencias que pudieron marcarlo intensamente. De una manera general, cuando el niño no es recibido amorosamente por los padres, cuando ha sido maltratado, cuando ha sido violado, cuando ha sido violentado. Entonces iniciamos todo un proceso de sanación, un poco lo que hace la asociación en estos 21 años, ¿no? De sanar toda esa mochila de la vida cargada de tantas emociones y de tanto dolor. Y lo invitamos para que vaya resolviendo sus asuntos prácticos, sus asuntos pendientes, desde las cosas materiales. Esta casa a quién le queda, este vehículo a quién le queda, ¿no? Firmar unos documentos, pero especialmente despedirse de los seres queridos, de los lugares queridos, despedirse de sus mascotas. Y si se han presentado diferencias en el entorno familiar, muchas veces esposos están separados, con separaciones muy duras, o entre padres y hijos no se hablan, es el momento del encuentro y de la reconciliación. Y simultáneamente estamos acompañando también a la familia. Hacemos un acompañamiento al paciente, hacemos unos acompañamientos a la familia y hacemos unos encuentros con la familia y el paciente. Entonces, en ese proceso, lo llevamos a que él disfrute la vida, cada momento que el universo le regala, pero también a que se prepare para resolver sus asuntos pendientes y se vaya preparando para ese gran viaje hacia los mundos superiores. Muy bien, pues también recomendaciones muy concretas y basadas en experiencia de muchos años, Jaime, muchas gracias. Y Víctor, también la misma pregunta, ¿qué es lo más importante para ti para que una persona se prepare para su viaje? Bueno, resonaba mucho con todo lo que Jaime comentaba, así que voy a intentar agregar algo, pero me comparto totalmente las recomendaciones que comentaba Jaime. A eso le sumaría tal vez el tema de cuando acompañamos, para mí es esencial, no le decimos al otro lo que tiene que hacer. Es decir, la tarea del acompañamiento es una tarea para mí donde la compasión y la bondad se expresan en no imponer un cierto proceso, digamos, sino acompañar a que se den las condiciones para que ese proceso, que fantásticamente comentaba Jaime, se pueda desarrollar. Porque ese proceso ya está en marcha en la persona que está partiendo. Cuando él se entera o cuando esa persona, mi experiencia es que cuando esa persona ya conoce la noticia de que
entró en una etapa de cierre, de fin de vida, este proceso de etapas que también nos cuentan los cuidados paliativos ya se pone en marcha en el interior de la persona. Entonces los acompañantes podemos ayudar a que ese proceso se desarrolle en las etapas que también nos comentaba Jaime, referido a cómo se va a dar el cierre de esa vida física. Entonces ahí lo que tenemos que intentar hacer es minimizar el dolor físico para que la mente, la conciencia pueda hacer ese cierre biográfico, cerrando todos los detalles o cuestiones que tienen que ver con su biografía, que están abiertos, cuestiones que tienen que reconciliarse tal vez con hechos del pasado o con situaciones. Ayudamos a ese cierre biográfico desde el punto de vista psicológico. Ayudamos y acompañamos en las unidades de cuidados paliativos para que minimizar el dolor físico y que la mente quede despejada para poder trabajar psicológicamente en la reconciliación profunda. Y al mismo tiempo intentamos generar las atmósferas y los temas para que él pueda ir tomando contacto con la profundidad, donde está lo esencial y que está el corazón de aquello que puede lograr la trascendencia hacia otros estados evolutivos. Pero remarco el tema de no somos nosotros, por lo menos en mi experiencia, no siento que los equipos de cuidados paliativos son los artífices, sino que el proceso es parte de la vida misma. Y nosotros lo que intentamos hacer es generar las atmósferas y generar las condiciones de acompañamiento para que tanto el cese del dolor, la muerte no esté acompañada de dolor físico, para que la conciencia pueda cerrar biográficamente con una reconciliación donde él se sienta reconciliado con su biografía, con los demás y con la vida misma, porque eso deja el camino libre para que él mismo puedan ir apareciendo estos temas esenciales que hacen a la espiritualidad y que cuando él toma contacto puede ir consolidando ese tránsito hacia otros estados. Muy bien, pues muy interesante. Voy a hacer un pequeño resumen de las tres respuestas de nuestros expertos que se complementan totalmente y es interesante, ¿no? Porque pareciera que, bueno, están todos muy en sintonía por su experiencia, por la visión, por esa visión profunda de lo que es realmente la muerte. Y entonces, en esta pregunta de qué es lo importante para prepararse para este viaje, nos dicen en San Lucía, esta parte de preparar la mente y la conciencia, nos dice que entender lo que son las dimensiones espirituales, ¿no? El entender a dónde voy. Para eso, pues tengo que entender también primero quién soy. ¿Quién soy? Que a dónde me tengo que ir y por qué estoy aquí. Bueno, todas las preguntas básicas que todos los filósofos de la historia de la humanidad nos han querido explicar y bueno, hay muchas versiones, muchas visiones, pero es interesante entender a dónde voy a ir a ese viaje, nos dice el San Lucía, pues entender esas dimensiones espirituales nos va a dar paz. Y esta parte de las experiencias de casi muerte, que casi siempre nos dan mucho alivio, porque nos están diciendo la luz, la paz, el encuentro con los seres amados, todo esto que pareciera que es ciencia ficción, pero que ya a estas alturas, después de 1969, el libro del doctor Raymond Moody, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, con sus investigaciones también de la vida después de la muerte, pues resulta interesante, ¿no? Preguntarme, no sé, si porque estoy en pandemia o no, pero aunque no esté en pandemia, la pregunta es, pues, ¿quién soy? ¿A dónde voy a ir? Entonces, esta es una buena recomendación porque nos dice el San Lucía, esto va a dar la posibilidad de conocer y comprender finalmente, pues, cuál es el viaje que vamos a realizar, ¿no es cierto? Y Jaime nos dice que para prepararnos para este viaje, lo importante es disfrutar y gozar de la vida mientras la tenemos, hacer un repaso de la vida para poder sanarla,
para resolver asuntos pendientes, ¿no? Ya sean de todo tipo, y finalmente para poder cerrar ciclos, despedirnos de los nuestros, de los lugares, y poder ir haciendo este cierre. Antes de irme al viaje a Europa, ¿no? Por eso podemos poner el símil, pues tengo que dejar aquí arreglado mis asuntos para poder tomar el avión y irme y estar allá del otro lado. Entonces, bueno, esta parte de poder resolver asuntos pendientes antes de irnos de un viaje. Y Víctor lo que nos arroja con su experiencia es esta parte de cómo acompañar a que se den las condiciones, cómo este acompañamiento, cómo generar ambientes, situaciones dentro de la familia para que se pueda despedir, para que puedan cerrar sus ciclos, para que pueda haber condiciones para reconciliación. Y él nos marca también una parte muy importante desde cuidados paliativos, que es una persona que está enferma con dolor. Es muy difícil que pueda resolver todo esto y ni siquiera pensar, no hay capacidad para pensar. Entonces el manejo del dolor como un punto importante, ¿no? Que es toda la lucha de lo que es los cuidados paliativos. Pues muy bien, espero que las personas que nos estén escuchando empiecen a ver que hay otras posibilidades, hay otras miradas con respecto a este tema que tanto miedo nos da. Y están llegando preguntas, pero a mí me gustaría terminar nuestra ronda de preguntas. Este tema sabíamos que iba a ocasionar mucha inquietud, desde luego, es un tema muy especial. Y bueno, la tercera pregunta, compañeros, colegas, en este tema de la muerte, es ¿cuáles serían tus recomendaciones para el enfermo o para una persona, no necesariamente enfermo, para vivir el momento de la transición, el momento de la salida, como nos dicen todas estas sabidurías, y donde el alma sale, ¿no? Simplemente el budismo tibetano, toda esta sabiduría, por donde salimos, ¿cómo podemos vivir? ¿Cuáles serían las recomendaciones de cada uno de ustedes? ¿Cómo vivir ese momento de salir del cuerpo, de abandonar el cuerpo para poder hacer este paso a las dimensiones superiores? Elsa Lucía, ¿podrías tú, veo que te estás cambiando de lugar, ¿cómo estás? No te escuchamos. A ver. ¿Ahí me oyes? ¿Me oyes? Ya, listo. Fue que se me cayó el internet, entonces me tocó venir y cambiar a un iPad, entonces me excusan. ¿Te escuchaste la pregunta o quieres que te la Sí, no, yo la escuché bien. Entonces, mira, creo que ahí es interesante hacer una práctica budista. O sea, yo pensaría que las principales ayudas en el momento de salir son la oración y la meditación. Y eso no se practica 2 instantes antes de morir. Como aprender a nadar, no se puede nadar cuando te tiran a la piscina, tienes que aprenderlo antes. Entonces, para poder orar y meditar en una forma correcta hay que aprender a haber estado en paz con uno mismo. La paz con uno mismo tiene que ver con esos procesos que han dicho de solucionar problemas, aceptarse uno con sus errores. Nadie ha tenido una vida perfecta, pero si tú estás aceptándote a ti mismo, ya conoces que vas a ir a un mundo especial y has podido hacer algunos tipos de arreglos, de perdón y pedir perdón. Eso es maravilloso, pero hay veces en que la muerte te llegó de repente, te cayó una roca encima del carro, te dio un infarto y tienes breves instantes para hacer ese tránsito. Entonces yo sí pienso que la muerte es algo que hay que tener atento en la mente. Entonces vivir una vida buena y de bondad en lo que uno pueda y de servicio. Eso ya te da que el día en que te vayas, tú te vas con una energía amorosa, tranquila y calmada. Algunas personas tienen, aunque parezca muy complicado, la fortuna de que pueden anticipar su muerte, tienen un duelo anticipado. La persona que le dieron un diagnóstico que está con X y X enfermedad, que probablemente vaya a irse, pues puede hacer todo lo que dijeron nuestros compañeros de mesa. Pero cuando no, si tú tienes la meditación como una práctica integral, pero no la meditación no tiene que ser los 20 minutos, si lo haces buenísimo, es aprender a reflexionar sobre tu vida. Tú actúas con cariño, con bondad, con alegría, la muerte te va a llevar en pequeños instantes, en cortos instantes a un sitio maravilloso. Si además logras tener oración, que es nada menos que contactarse con el jefe del sitio al que vas a llegar,
pues entonces si tienes esa amistad, porque oración realmente es amistad con Dios, con la fuente suprema, con la fuente, también el momento en que te vayas es como sentir, voy a llegar al mejor de los sitios. Entonces yo diría oración, meditación y tener una buena vida, porque como te digo, hay veces en que la muerte no te va a dar el tiempo de hacer la preparación que nuestros compañeros dicen, sino que te vas. O sea, mañana yo puedo no estar, pero, y perdona, yo repito, la práctica budista, además de tener raticos de oración y meditación, es que uno ensayara de vez en cuando qué pasaría si me muero, que es el POWA famoso. Y se lo digo a mis pacientes, esos sí los que están con enfermedad terminal, pero a otros que no, les digo, lean el libro tibetano de la vida y de la muerte, que hagan el ensayo y sentir que ya sea por su cabeza o por su pecho, sale usted y que iría a la luz, que iría al mejor de los sitios y que en el momento de irse no se voltea para atrás a mirar, ¿alguien se dio cuenta? Tengo mis tarjetas de crédito canceladas, ¿quién se daría cuenta? Nada, aquí en la vida alguien se encargará de tus asuntos vitales que dejaste pendientes. Entonces, cuando uno tiene esa práctica en el momento de la muerte, va a salir hacia el mejor sitio que es la luz. Muy bien, muchas gracias, Elsa Lucía. Pasamos con Jaime. ¿Cuál sería tu recomendación para el momento de la transición de un alma a la salida del cuerpo, Jaime? Claro. Cuando estoy acompañando a una persona en el proceso de partir, que tiene, por ejemplo, un cáncer, que tiene alguna enfermedad terminal, y nos ha dado tiempo de hacer una preparación, la persona ya ha cerrado todos los ciclos y comenzamos a trabajar en el momento de partir. El ser humano va viviendo experiencias. La persona, por ejemplo, todavía se está moviendo dentro de la casa, todavía va al baño, pero llega un momento donde comienza a perder su vitalidad. Ya no puede caminar dentro de la casa, ya no puede acercarse al baño, está en la cama, ¿sí? Está perdiendo fuerza, está perdiendo vitalidad, ¿no? Permanece, digamos, su voz, pero llega un momento donde la voz se va apagando. Simbólicamente, yo trabajo con mis pacientes como si nuestra vida simbolizara un bombillo de 100 vatios, ¿sí? Nuestra alma es un bombillo de 100 vatios. Cuando estamos en la vitalidad, están los 100 vatios. Pero cuando ya estamos preparándonos para partir, como que una parte de la energía del alma comienza ya a desplazarse. Entonces 20 afuera y 80 en el cuerpo. Y luego 40 afuera y 60. Y luego 60 y 40. Y va quedando solo un hilito de luz, que es lo que le permite al cuerpo mantenerse y no desintegrarse. Hasta que llega el momento donde ya el alma hace su traslado, inicia su vuelo hacia los mundos superiores. Allí queda el cuerpo, digamos, inerte. Entonces, a la persona la he preparado, nos hemos preparado los dos en todos esos temas. Por supuesto, respetando las creencias de las personas. Cuando las personas son católicas y creen en Dios y en la Madre Divina y en Jesús, entonces siempre estamos trabajando con esas conciencias. Como decía Elsa, en la oración y en la meditación también. Quiero compartir una experiencia muy linda con una monja que yo acompañé en su proceso final, ¿no? Ella me compartió oraciones muy bellas porque tenía una gran fe en Dios, en la Madre Divina, pero ella nunca había meditado y comenzamos a meditar. Entonces orábamos y meditábamos, ¿sí? Entonces, dependiendo mucho de las creencias de la persona, nosotros trabajamos con que el ser humano siempre es acompañado en la dimensión de la tierra y acompañado en los otros planos. En la dimensión de la tierra, el ser humano es acompañado en todas las etapas. Cuando nace, por la familia, pero en la adolescencia, en la juventud y en el momento final, siempre hay alguien que lo está acompañando, de la familia o un acompañante espiritual. Pero en otros planos, en otras dimensiones, hay unas conciencias que también están acompañando. Y hacemos una invocación a esas conciencias de luz, ¿no? Entonces, en el momento final, muchas de estas personas invocan a estas conciencias y pueden partir allí en la mayor paz, en la mayor tranquilidad. Pero también, como decía Elsa, los seres humanos
tenemos que entender que vivimos unos ciclos, que estamos en la tierra para hacer una misión, para eso nos han entregado unos dones, pero que en cualquier momento podemos experimentar un infarto o un derrame o un hecho de violencia o un movimiento natural o un COVID. Entonces, cuando la persona tiene claro los ciclos de la vida y que tenemos un momento para nacer y un momento para trascender, en el momento en que trascienda, en la forma en que trascienda, si ha hecho un trabajo interno, su alma puede ascender sin mayores dificultades y continúa ese viaje maravilloso hacia los mundos superiores. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Pasamos con Víctor. ¿Qué recomendación le darías a una persona para vivir ese momento de la transición, de la salida del alma? Víctor. Bueno, a lo que comentaba Esther y Jaime, podría sumar como dos etapas o dos situaciones distintas, ¿no? Hay algo que me parece importante que podamos decirle a toda la gente, independientemente de que esté partiendo o no, que es la toma, esto que estamos conversando, la toma de conciencia de que la vida física es finita. Entonces, porque, es decir, desde el día que nacemos, tenemos que prepararnos para morir, como proceso. Entonces, en algún momento de nuestra vida tenemos que preguntarnos, bueno, el cuerpo físico va a llegar hasta acá, y después, ¿qué va a pasar? Es decir, hacer esas preguntas en los momentos de la vida en donde no está el conocimiento de que voy a morir, es muy importante, porque el simple hecho de hacerme esas preguntas hacia mi interioridad me va a empezar a poner en contacto con esto que decimos de empezar a madurar espiritualmente. Esto es algo para todos los seres humanos, la necesidad de preguntarnos internamente, y después cada uno irá encontrando el camino para las respuestas a esas preguntas existenciales. Después, esto que tú preguntas, para la persona que está partiendo, mi experiencia es que va a depender un poco de en qué etapa de esa partida él está. Porque siempre intentamos acompañar la etapa y no imponer etapas o imponer procedimientos. Entonces, un poco siguiendo la enseñanza y más que siguiendo la enseñanza, la observación que he tenido durante muchos años en el acompañamiento, es que con distintos tiempos cronológicos, esta etapa que Elizabeth Kubler-Ross también describe como el caos, un poco ese temor irracional, todo lo que tú comentabas como sufrimiento mental, en su máxima expresión como primera etapa. Después la aceptación, y después la posibilidad de trascendencia o de reconciliación profunda, la veo en todos los acompañamientos. Entonces, dependiendo en qué etapa, acompañaremos intentando que él se reconcilie con aquellas situaciones biográficas que tiene que reconciliarse. Y cuando está llegando al final, a ese momento que tú describías como final, ya esa alma está en proceso de trascendencia, y lo poquitas veces que a mí me ha tocado tener que decir algo, porque ya uno siente que ese proceso está trascendiendo, es confiar. Confía en que todo va a estar bien. Es decir, generar la atmósfera, porque estamos hablando acá que no son temas racionales, estamos conversando sobre atmósferas, energías, que no se manejan con el intelecto como si fuera una lección en la facultad, con explicaciones racionales, sino con la bondad, con la compasión, generando atmósferas que permitan que la persona se suelte y confíe, como bien decía hoy la colega, era que pueda sumergirse en el agua y confíe. Una vez me contaron, y es como
y se lo conté luego a varias personas que estaban partiendo y les gustó mucho la imagen, es, vas a tener una gran ola enfrente. No quieras enfrentarla con oponiéndote, sino sumérgete. ¿Cómo traspasas una ola enorme que viene que es el temor ese? No lo enfrentes de punta, sino sumérgete por debajo y vas a ver que luego encontrarás un mar muy calmo. Entonces, confía. Eso es lo que más intento acercarte. Muy bien, pues muy interesante. Espero que las personas que nos estén escuchando puedan encontrar esta riqueza de esta experiencia de estos tres compañeros, colegas en diferentes países, acompañando el momento final de la vida física del ser humano. Y bueno, podríamos resumir diciendo que las recomendaciones en esta mesa para el momento de la transición de un alma, cuando está dejando este cuerpo, abandonándolo, el Salustiano decía la importancia de la meditación y la importancia de la oración, recordando esta práctica de Powa, de la sabiduría tibetana, en donde la importancia es poder hacer esta conexión, ¿no es cierto?, hacia una entidad, un ser, una concepción superior que podamos tener, buscar este vínculo, esta compañía, este acercamiento en ese momento tan difícil. Y Jaime nos decía que dependiendo desde luego de las creencias, ¿no?, para ese momento, es invocar estas conciencias superiores, ya sea que alguien puede ser muy, muy devoto a la Virgen, aquí en México, la Virgen de Guadalupe, ¿no?, por ejemplo, o a Jesús, o a Dios, o si no tenía ninguna creencia específica de tipo religioso, pero sí de amor a la naturaleza, por ejemplo, podemos acompañar a personas que nos dicen, yo no creo nada de las religiones, bueno, pero yo amo el mar, como decían varios hoy. Entonces yo voy a pensar en ese momento en irme al mar, invocar esta conciencia superior o si no la tienen, algo físico. Y Víctor nos habla de la confianza en ese momento, de confianza y de no resistirnos, ¿no? Creo que el tema hoy en todo el Congreso que ha estado permeando es el tema del sufrimiento, como esta resistencia en lugar de fluir y aceptar. Entonces, bueno, esa es la recomendación. No nos resistamos a esa energía del alma saliendo, abandonando este cuerpo físico, este vehículo utilizado por un corto tiempo. No se nos olvida, por eso puede ser muy traumático dejarlo, pero cuando vivimos en este enfoque budista de la impermanencia, ¿no?, de la constante visión de que pues todo finalmente va a terminar y que estamos aquí de paso con una misión muy especial. Y muy bien, pues gracias a todos por sus recomendaciones, por sus comentarios. Y yo quisiera darle paso a preguntas porque nos están llegando muchas preguntas. Entonces, creo que sería importante para poder seguir redondeando este tema y cambiando, enriqueciendo nuestra mirada, nuestra perspectiva a este tema tan importante. Nos dice Chiricuto, a través de YouTube, nos dice, si mi padre murió de fibrosis pulmonar y no pude estar a su lado en ese momento, ¿sufrió en su momento o cómo fue su muerte? Es decir, ella, esta hija preocupada por la transición, el momento de la transición de su padre, como que tiene esta inquietud de saber que si sufrió en ese momento o no. ¿Alguno de ustedes que quiera contestarle a Chiricuto? ¿Sufrió mi papá? Porque ella nos da un diagnóstico, ¿no es cierto?, queriendo acercarnos al caso, pero un diagnóstico pues no es todo, ¿no? Como que yo creo que los estoy viendo a ustedes expertos en este campo pensando, sí, pero ¿cuál era la relación? ¿Con quién vivía? ¿Qué tipo de vida? ¿No? ¿Qué tipo? O sea, son tantas las variables para poder decir cómo un ser humano, ¿no?, se desprende del cuerpo para pasar a los mundos sutiles, que nada más un diagnóstico de qué falló la máquina, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo. Pues mira, esto es anecdótico nada más. La mayoría de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte
y los mediums, porque hay que entender que gran parte de lo que conocemos, o sea, ¿por qué decimos que hay un plano diferente, que hay un plano dimensional? No es solo por fe, o sea, cuando yo digo que existe el paraíso, el cielo, que las personas van a algo, no es solo por fe, es porque durante la historia de la humanidad ha habido millones de personas que han experimentado y han ido a ese sitio y han vuelto, ya sea desde un chamán, ya sea alguien que ha consumido ayahuasca, pero la gran mayoría han sido seres normales que han tenido contacto con sus seres vivos y que han contado la misma historia o las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, por eso podemos hablar como cuando alguien hubiera ido a Australia y todavía no había, no sé, fotos, cuando alguien venía a Australia puede decir, esto es Australia. Entonces, la mayoría dicen que en el momento de la muerte no hay dolor, que en el momento del desprendimiento no hay dolor, el dolor es previo, ¿cierto? Yo no le puedo decir que su papá no haya tenido dolor la semana antes, los dos días antes, pero en el momento de la muerte la gran mayoría dice que no hay dolor. Pero también quiero decirle que no se afecte si hubo dolor 2 días antes o un día antes, es como un parto. El parto a la gran mayoría de las mujeres nos ha dolido, hay unas cuantas privilegiadas que no, pero la mayoría nos dolió, pero no pasó nada grave. El dolor está establecido como parte del proceso que pasa un ser humano y esto no significa para nada que yo busque el dolor, sino que entiendo que es parte de los elementos que están con nosotros, como está el aire, el agua, la vejez o la niñez, ¿cierto? Entonces le diría a la persona, no recuerdo el sobrenombre, que no se quede en eso, que restaure la relación con su padre, que le charle, que le hable, que le diga que el momento de la muerte es como el momento del parto, ya pasó, que esperas que esté en el mejor sitio y no que la persona que escribe se quede atada si mi padre no sufrió o no sufrió, porque entonces ella estanca o él estanca su proceso espiritual. No sé si estoy explicándome bien, tú me ayudas a complementar. Sí, no, muy bien, me parece que es un poco la idea, es un proceso, como bien lo dices, como un parto, pero después viene otra etapa, no quedarnos en el dolor. Muy bien, aquí tengo más preguntas. Me gustaría darle esta pregunta a Jaime. Jaime dice una pregunta, déjame ver, de Facebook, de María Elena Barbosa. Dice, ¿cómo propiciar la aceptación de la muerte en un paciente terminal con dificultad para aceptarlo? ¿Cómo iniciar el abordaje con este familiar, con este ser querido, para ayudarlo a aceptar ese proceso? Jaime. Claro. En ese proceso de acompañamiento, donde todos estamos aprendiendo y estamos haciéndolo de una manera muy amorosa, uno va identificando por qué el paciente no acepta la muerte. Muchas veces no lo acepta porque considera que no ha concluido su obra, que su obra son sus hijos y están muy pequeños, o porque él tenía proyectado otros vuelos y no ha podido hacerlo, porque considera muy injusto partir en este momento de la vida. Entonces, en ese proceso de aceptación, en los acompañamientos, uno va identificando las inquietudes, digamos, de los seres. Pero yo trabajo mucho con el tema de entender los ciclos de la vida. O sea que nosotros estamos en la dimensión de la Tierra. En la Tierra hay unas normas que creamos los seres humanos, como la constitución política, como las normas de tránsito, donde a ti te dicen no puedes conducir embriagado, no puedes conducir exceso de velocidad, y esas normas son hechas por los seres humanos. Pero en la Tierra, en el planeta Tierra, hay unas leyes superiores o cósmicas o divinas. Esas leyes dicen, uno, todos los seres vivos nacen en la dimensión de la Tierra. Todos nacemos, los árboles, los animales y nosotros. La segunda ley, los seres vivos, todos en la Tierra, se manifiestan en un cuerpo, tienen un cuerpo. Muchas leyes, la ley del equilibrio, de la armonía, del libre albedrío, pero hay una ley que es la ley de la trascendencia. En la dimensión de la Tierra, todos los seres vivos trascienden. Y todos tenemos un momento para nacer y un momento para partir. Ambos momentos muy bellos. El momento de nacer es ese momento sagrado donde se une el cielo con la tierra, los mundos superiores con la tierra. Dice un autor, Rudolf Steiner,
la esencia del nacer no consiste en que algo nuevo sale del vientre materno, sino en que algo inédito y especial entra en el cuerpo físico del nuevo ser. ¿Sí? Es esa esencia cósmica que está entrando en el cuerpo. Entonces, cuando el alma ingresa a la dimensión de la tierra, el alma agradece al universo y a la madre por permitirle ese cuerpo. Y como es una ley de la tierra, que todos vamos a trascender en algún momento, cuando estamos trascendiendo y el alma se eleva del cuerpo, el alma permanece 3 días. Y en esos 3 días está agradeciendo a su cuerpo y despidiéndose de sus seres queridos, despidiéndose de sus familiares, despidiéndose de sus amigos. Entonces, comprender y aceptar los ciclos de la vida es lo que le da a uno una gran confianza para saber que todos los seres humanos tenemos un momento para partir. Que si lo tenemos claro y nos preparamos y partimos en ese momento, podemos hacerlo conscientes, lúcidos y en la mayor tranquilidad, en la mayor paz. Pero como te decía, todo depende de cada paciente, de cada persona, de sus inquietudes, de sus dudas. Pero de una manera general, yo los acompaño de esta manera. Muy bien, muchas gracias, Jaime, muy bien. Y aquí me siguen llegando preguntas, ya no sé por cuál seguir, porque estoy viendo, además, para quién pasárselas de acuerdo al perfil de cada uno de ustedes, que todos son excelentes tanatólogos, aunque no se digan tanatólogos, perdón, para mí, para nosotros son tanatólogos, pero bueno, de diferentes trincheras, pero estamos haciendo lo mismo. Y sí, finalmente, me gustaría pasar una pregunta a Víctor. Dice, por ejemplo, ¿cómo educar a los hijos para aceptar el momento de la muerte, ya sea de sus padres o de ellos mismos? Víctor, ¿qué podemos contestarle a Claudia Flores de Facebook? Creo que una de las, con reglas y elementos simples, que tienen, yo entiendo, tienen que ver con no ocultar el tema, no fomentar ni cultivar la cultura de la negación de la muerte, como bien explicábamos acá, como un hecho físico, natural, como parte de procesos en este tiempo y en este espacio. No negar, no ocultar, no mentir digo con respecto a este tema, no por una cuestión, no estoy hablando de una cuestión moral, estoy hablando de respuesta a la pregunta que hacían, es decir, fomentar que desde pequeños comprendan que es un proceso que en algún momento va a llegar a su fin, el cuerpo físico, y que algo en el interior de las personas se prepara para trascender. Entonces, tal vez no sea con lecturas racionales y científicas, pero sí con explicaciones y cuentos, que hay muchos, así cuentos, historias, que escenifican y que llevan al campo de las imágenes esto que estamos nosotros conversando un poco más racionalmente. Pero principalmente iría por lo opuesto. ¿Qué no hacer? No ocultar el tema, no mentir el tema, no decirles que eso nunca va a ocurrir, es decir, salirnos de la cultura del temor irracional al tema de la muerte, que es una mirada cultural muy occidental que se ha impuesto en estos últimos, diría, 1000 años, y que creo que afortunadamente, como estas cosas que estamos conversando, se va transformando, digamos. Pero yo creo que la respuesta pasa por ahí, por ir con la verdad interna de lo que la persona y la madre o el familiar siente. Ir siempre con la verdad para que ellos mismos vayan generando ese paisaje en su cabeza de que la muerte es una transición hacia otros estados. Martica, permítame un segundito. Sí. Muy clara la intervención del amigo Víctor, que la comparto completamente, pero quisiera solo compartir que en esta última fase
de acompañamientos a muchas personas en el proceso de partir. Hemos trabajado con muchas familias y hemos logrado integrar a los niños. Los niños están participando en los encuentros, en los talleres, ¿no? Acompañando a sus seres queridos. Y me ha sorprendido muchísimo encontrar a niños que pueden tener 8 años y 10 años, pero seguramente unas almas muy evolucionadas, porque entienden mejor el tema de los ciclos de la vida que los adultos, ¿no? Y los niños han marcado pautas muy bonitas en estos encuentros. Nos han dado grandes lecciones, grandes enseñanzas, ¿no? Para entender el paso como un acontecimiento natural. Muy bien, gracias. Gracias, Jaime. Voy a pasar esta pregunta para Elsa Lucía. Creo que esta es para ti. Dice Clotilde Hernández, a través de Facebook, en una muerte trágica, ¿el alma no se da cuenta? ¿Qué nos puedes decir? ¿Me permites? Voy a hacer una diferencia entre alma y espíritu, que puede que sea simplemente nominal, pero para mí me es útil. El alma es la entidad que permanece en el cielo, que comprende para qué encarnó y qué es lo que encarna la personalidad del espíritu, ¿cierto? El espíritu desciende, es como una emanación del alma y viene al cuerpo físico. Ese espíritu es el que se desprende cuando se acaba la vida. Cuando hay un accidente, lo que han dicho en general los videntes, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, no se dan cuenta que han muerto por un tiempo, porque la persona al salir del cuerpo, el espíritu, se ve con cuerpo físico, siente, oye, él percibe a todos los demás, pero se da cuenta que a él no lo perciben. Y es cuando dice, estoy muerto, ¿sí? El alma, en cambio, que es la entidad que está arriba en el cielo, ella sabía desde antes cuándo iba a morir, cuándo iba a ser el accidente. El alma conoce todo y el alma es la que trata de cuidarnos, de ayudarnos. Entonces, cuando uno, que es una experiencia bien interesante, lo que narran los mediums y las personas con experiencias cercanas a la muerte, es que salen repentinamente del cuerpo y como ven todo, incluso ven con más claridad y demás, pueden entrar un poco en shock, y creo que es parte de lo que la persona pregunta, ¿cierto? Entonces, si hay que ayudar, hay que hacer un acompañamiento. Cuando alguien, por ejemplo, que nos llaman y dice, mire, fulanito, su amigo, se accidentó en una moto, tuvo un accidente, se cayó y se golpeó, es recordarle, vete a la luz, pide la luz, conectarse. Esas personas en ese estado del espíritu están muy conscientes de la mente de los demás, de lo que le dicen los demás, del llanto, la tristeza, ¿cierto? Y no les voy a pedir a alguien que se le murió un familiar, no llore, pero que saque su ratico para hacer esa práctica, que es el acompañamiento al espíritu que está regresando. Entonces, que le digan, mira, hubo un accidente, tu cuerpo ya no puede sostenerte, no intentes nada diferente sino buscar el cielo, y desde el cielo nos podrás acompañar. Que es una cosa que cuando yo hago acompañamiento a personas que están en el lecho de muerte, les digo, mire, cuando usted se vaya, y me lo han dicho que eso les ha dado una gran paz, desde ese momento, cuando usted ya esté en el plano, digamos, superior, usted puede descender a ayudar cada que necesite. Entonces es como, no es que te fuiste, ya no volviste a saber nada de nosotros, como si alguien se fuera a otro país y ni siquiera chat, ni internet, ni WhatsApp, nada, todo lo contrario, ellos pueden venir. Entonces, cuando la persona se le ayuda mentalmente, se le guía, eso es una guianza para que la persona llegue al plano de luz, y entonces, aunque haya muerto accidentalmente, puede ascender incluso en pocas horas al nivel de la dimensión espiritual que le corresponde. Muy bien, muchas gracias, Elsa Lucía. Y Jaime, te correspondería el turno, por favor. Hay otra pregunta de María Isabel Martínez, también de Facebook, y nos dice, ¿cómo ayudarle a trascender el dolor a una familia por muertes violentas o por suicidio? Pues ese es el tema que hemos estado viviendo en muchos países, pero fundamentalmente en Colombia, por la existencia de un conflicto prolongado de muchos actores legales o ilegales, donde se han producido realmente muchas matanzas supremamente fuertes. Y hemos estado acompañando a estas familias. Entonces quiero comentar una de ellas. Una de ellas es la de una maestra en Barrancabermeja, una maestra muy conocida, había formado
a muchas generaciones de jóvenes, muy querida, y cuando ella va llegando a su colegio, un carro, se bajan unos hombres, la cogen por la fuerza, la montan al carro, el carro emprende su marcha y los estudiantes detrás gritando, devuélvanos por favor a nuestra profesora. Finalmente, a los 2 días la encontraron muerta, la asesinaron, además la picaron y le tocó ir a su hijo a reconocerla, a medicina legal. Y su hijo jura en ese momento que se dedicaría a vengar a su madre. Y él va a su casa y en su casa dice que entró en un momento de silencio, en un momento como de oración, y sintió como a su madre que le decía, mis banderas han sido las banderas del amor y del afecto y del cariño y de enseñarle a las nuevas generaciones, y él siente ese impulso y dice, no, tomaré las banderas de mi madre para continuar su tarea y para continuar su amor. ¿Sí? Esa experiencia es muy similar con otra que vivimos en un departamento que se llama Antioquia, donde unos actores armados entraron a una finca y mataron al esposo, a 5 hijas, una de ellas embarazada, y sobrevive la madre con 2 niños. La madre realmente pensaba que nunca más iba a poder recuperarse y sin embargo, con un acompañamiento espiritual y con todo el trabajo del duelo, para que ella entendiera, digamos, todo ese tema de los ciclos de la vida, para que también hiciera un trabajo de perdón y de reconciliación, en ese proceso ella logra, digamos, un trabajo de sanación. Entonces, en esos temas, la ayuda, digamos, es muy grande y los seres que entran en ese camino espiritual, en ese camino del trabajo del duelo, han logrado sanar y continuar con otros proyectos de vida. En el caso del suicidio, de una manera general, las familias quedan con un sentimiento de culpa, preguntándose qué no hicimos, qué hicimos mal, ¿no? ¿Por qué no acompañamos al joven o por qué no acompañamos al adulto? ¿No? Ese sentimiento de culpa, digamos, les da un gran dolor y ellos también en el acompañamiento van entendiendo los momentos de la vida, ¿no? Y cómo desde acá podemos ayudarle, digamos, a estos seres para que sus almas continúen su camino hacia los mundos superiores. Hay una tradición muy antigua que recogen muchos seres, que son los de leerles todas las noches a los seres que han interrumpido la vida, ¿no? Para acompañarlos, digamos, en ese camino. Tuvimos una experiencia ahora, el Día de la Madre, donde para el Día de la Madre un esposo interrumpe la vida dentro de la casa. Y hubo manifestaciones de cómo él tenía un gran sentimiento de culpa, se comunicaba con una de las hijas, pidiendo perdón por ese hecho, y la familia pudo entender todo el tema, ningún sentimiento de culpa, respetar su decisión y orar para que él continuara su camino hacia los mundos superiores. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todas estas preguntas y las respuestas que ustedes como expertos nos están dando. Víctor, una pregunta para ti, por favor. ¿Cómo podemos calmar el dolor tan grande que se siente cuando estamos viendo a un familiar que está perdiendo sus facultades y su salud poco a poco? Víctor. Hay una idea, una frase que en toda la tarea del acompañamiento yo intento transmitir e intento compartir con la gente que se va formando, que es el trabajo empieza en uno mismo, ¿no? Es decir, hay una tendencia en general en las personas, en nosotros en general, en querer que el otro haga algo, en querer que el otro haga lo que uno dice. Y nos olvidamos que la mayor ayuda y el mejor acompañamiento
se da cuando uno ha profundizado internamente y acompaña y genera atmósferas alrededor que generan confianza, fe, que generan posibilidades de cambios de mirada. Pero nada de eso va a pasar por el hecho que lo digas, se lo pienses, sino que empieces, a esa persona le diría, estás trabajando contigo internamente, estás conectando en profundidad con aquello que consideras es lo esencial de tu vida, acércate desde ahí. Nosotros hacemos algo con los voluntarios que se forman en el acompañamiento, que es que antes de ir a acompañar a alguien, se conecten con su propia interioridad, fortalezcan aquello que para ellos es sagrado y esencial, esa fuerza interna que te sustenta, y luego ve a acompañar a la persona. Entonces a esa persona le diría, inicia o fortalece aquello que consideras es lo esencial y lo profundo en ti, y solo va a fluir la respuesta adecuada, porque no hay protocolos en estas cosas, no hay algo escrito que te diga paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Como sí puede haber protocolos médicos para un caso físico. Acá estamos hablando de más profundos y esenciales. Así que a esa persona le diría, comienza pidiendo en tu interior madurez espiritual, contacto, y encuentra el camino, que puede haber muchos caminos distintos, para tomar contacto con aquello que consideras es lo esencial. Esa espiritualidad que te va a facilitar el segundo paso. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante, siguen llegando preguntas. Qué maravilla, es un tema que a todos nos interesa. Y bueno, me tocaría ahora el turno pasarle una pregunta a Elcita. Elsa Lucía, hay varias aquí que son para ti. Hay una hablando de esto de la pandemia y de los enfermos de COVID, creo que es algo importante. Dice, ¿qué pasa con las personas que mueren en esta pandemia? Solos, intubados. ¿Ellos eligieron partir así? Hasta donde yo entiendo, sí. Sí, las almas, algunas personas pedirán morir no de enfermedad, sino por asesinato, otros por accidente. El alma aceptó eso y el espíritu tenía esa experiencia, como otra gente puede haber muerto esclava en Asia o en Centroamérica, ¿cierto? Entonces, la muerte es la muerte, independiente si fue intubado o con un cáncer o por hambre. Quiero decirles que un niño puede escoger morir en Biafra, pero no significa que eso no tenga una enseñanza muy importante para cada uno. Si un niño muere en Biafra, no tengo yo que decir, bueno, será el karma de él y ya. No, el oficio de cada uno, cada ser humano, es tratar de ser compasivo, y compasión es ayudar a evitar el sufrimiento donde uno pueda estar, ¿cierto? Entonces, cuando alguien muere por aparentemente solo, y les digo que digo aparentemente solo porque la tarea que han hecho los médicos y las enfermeras en estas unidades de cuidados intensivos es titánico por acompañar. Lo que yo he visto es qué cariño, con qué dedicación, aunque están llenos de trabajo, acompañan y obviamente incluso en el proceso de la muerte. Entonces nadie muere solo, porque además mueren con los seres de luz que allá hablaba Jaime, que está allí. Entonces la persona que está ahí, digo, su familiar o la persona que está con COVID no mueren solos. Puede que tú no veas a todo el mundo, pero la enfermera, el médico están allí, los seres de luz. Incluso hay gente que en una noche pues murió solo y lo encontraron al día siguiente, ¿cierto? Pero no murió solo, hay seres de luz acompañándolo. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Nosotros hacemos rituales de despedida, porque la persona que se queda acá es la que peor queda. Realmente la que se muere generalmente ya está en el cielo, pero la que queda acá queda con la culpa de no lo despedimos, no lo cuidamos. Entonces, hacer un ritual de despedida incluye mentalmente, por ejemplo, poner una foto, prender una vela, decirle a esa persona querida, cercana, que murió por COVID o por cualquier cosa y que no lo pudiste acompañar,
acepto que te moriste. Que es aceptación. Cuando uno hace una aceptación, hace un proceso distinto. Te doy permiso a continuar tu viaje, porque el lamento de nosotros, la queja, los hace que no puedan irse tan fácil, sino que el espíritu quede pegado tratando de consolar a su ser querido. Entonces, acepto, te doy permiso para irte y confío en que vamos a restaurar nuestro lazo de comunicación. Cuando la persona confía en eso, simplemente se restablece. Entonces, muchos de nosotros hablamos con nuestros papás en el cielo y yo sé que no es un hablamos como un diálogo como el que estamos teniendo acá, pero sé que mis padres me escuchan, sé que mis amigos en el cielo me escuchan. Entonces, cuando se hacen esos pasos, la persona que aparentemente murió sola, porque obviamente es distinto morir con 5 o 8 personas rodeándote en la cama, o con un enfermero, con un médico que te acompaña, es distinto. Pero en ambos ocurre lo mismo, que en el momento de la muerte estás contigo mismo y con los seres de luz que te acompañan. Así estés con 20 personas más. En ese momento la conciencia cambia y hay un estado de interiorización, de encontrarse con esa esencia superior que han hablado todos y se va. Entonces, el espíritu que hemos hablado requiere que sus acompañantes de sus ciclos de vida, sus hijos, su familia, su marido, le ayuden a irse a través de eso, la aceptación, el permiso y la reiniciación del diálogo. O del diálogo no, del vínculo de comunicación. Qué pena que me extendí un poquito más. Al contrario. No. Muchas gracias, muy, muy interesante. Seguimos ahondando en estos temas. Jaime, una pregunta para ti. Dice, ¿cómo prepararse en duelo? Seguramente dice, con una muerte sin cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona se ahoga en el mar y vemos cómo se va sin poderlo rescatar y sabemos que muere, pero no hay cuerpo. ¿Cómo manejar esas situaciones? Claro, Martita. Digamos, en muchas creencias religiosas, como la tradición católica, por ejemplo, cuando alguien parte, cuando alguien trasciende, siempre se dice, necesitamos su cuerpo para darle una cristiana sepultura. Pero en estos casos que se presentan, donde hay un naufragio, por ejemplo, y nunca más aparece el cuerpo, la comprensión allí es entender, como lo decíamos ahora, que la esencia cósmica, el espíritu cósmico, estuvo en los planos superiores. Nadie viene a la Tierra obligado, ni por accidente, sino que la esencia cósmica pide venir a la Tierra para hacer este recorrido por la Tierra. Un recorrido de aprendizajes, de equilibrios y de servicios, ¿no? Entonces, desciende la esencia cósmica, ¿no? Desciende el alma o el espíritu, porque depende de la mirada de cada ser, pero lo importante es que hay una dimensión interna que entra al cuerpo físico, ¿no? Y que permite comenzar el recorrido por la Tierra. Entonces, el cuerpo es de la Tierra y el cuerpo regresa a la Tierra. En algunos casos lo enterramos o lo cremamos, pero en aquellos eventos, digamos, donde hubo una erupción volcánica, donde hubo un tsunami, donde se presentan huracanes y trascienden tantas personas, pues sabemos que el cuerpo es de la Tierra y allí queda el cuerpo, ¿no? Pero el alma, la esencia cósmica no muere. El alma continúa su camino hacia los mundos superiores. Y nosotros, desde la dimensión de la Tierra, podemos también comunicarnos con estos seres que están en otros planos. Por supuesto que hay comunicaciones más sutiles, no es a través del internet, no es a través del celular, pero sí hay comunicaciones muy sutiles para comunicarnos con los seres que están en otros planos. Entonces, así como cuando enterramos a un ser, uno sabe que ahí está es el cuerpo inerte que está viviendo un proceso de regreso a la tierra, pero que el alma está en otro plano. No importa que la persona haya partido en una erupción volcánica o en un tsunami o en un naufragio. Lo importante es su esencia cósmica. Y su esencia cósmica no se queda en el huracán. Su esencia cósmica asciende hacia los mundos superiores, ¿no? Y desde aquí, como decía el cita ahora, en esos casos, la familia puede hacer una ceremonia de despedida.
una ceremonia de despedida donde uno reconoce el trabajo que la persona ha hecho. Uno reconoce que él fue un hijo, que fue un hermano, que estuvo en el colegio, que estuvo en la universidad, que hizo proyectos empresariales, que hizo parte de un club, pero que además fue padre, que además fue hijo, donde le agradecemos por su compañía y presencia durante todos estos años y lo autorizamos a partir, a que continúe su camino hacia los mundos superiores. Esa es la mejor manera para resolver ese tema, cuando se han presentado movimientos naturales. Imaginémonos Armero, por ejemplo, ¿no? Donde murieron 50.000 personas, ¿no? O en erupciones volcánicas o en huracanes. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Víctor, una pregunta para ti, por favor, de María Dolores Mendoza, YouTube. Hace 8 días falleció mi cuñado por COVID. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana, que además está en el mismo, se contagió, sin síntomas graves? ¿Cómo la puedo ayudar en su duelo? Está muy abatida y no podemos visitarla. Bueno, esa última parte de que no podemos visitarla me cambió la respuesta, porque pensé que ya te iba a responder pensando que la tenía cerca para poder ayudarla a que haga su proceso, ¿no? de catarsis y que haga todo eso. Mira, nosotros trabajamos mucho con si no la puede visitar y no puede tomar contacto en forma directa, hay formas de comunicación que no solo pasan por la verbal o por la comunicación en forma directa por los sentidos del habla o la vista o de la géstica física, sino que pasan por la representación en imágenes. Entonces, hay algunas prácticas muy sencillas que pueden ser, si no tiene posibilidades de ningún contacto ni oral, digamos, en el sentido de teléfono, ni tampoco físico, sino que está aislada totalmente, es varias veces al día la persona, esta hermana que quiere acompañarla, haga un trabajito muy sencillo con su propio interior. En el sentido de tomar contacto con su interioridad y pedir por su hermana. Pedir en el sentido de que esté bien, pedir por el bienestar de su hermana, acompañarla con el sentimiento más profundo, como ese pedido que hago a la interioridad más profunda de mi ser, para que mi hermana vaya logrando integrar esta situación, que pido bienestar psicológico para ella. Es decir, la comunicación interna profunda muchas veces se da a la distancia y muchas veces se da en el profundo silencio. No sé si logro explicarme, pero es un poco, Marta, no recuerdo el nombre de la persona que lo escribió, pero un poco se da algo similar a lo que te respondí hoy. La primera herramienta es el contacto con uno mismo, porque muchas veces, hoy comenté una frase que decía, cuando uno profundiza en uno, toma contacto con otros seres que están en la misma como sintonía, atmósfera, entonces, sobre todo si es una persona querida, como es un hermano o una hermana, que confíe en que puede acompañarla a la distancia. Entonces, que por ejemplo, 2 o 3 momentos al día, encuentre un momento de interioridad con ella misma y pida por su hermana que está en el hospital, pida bienestar, que la imaginen en su interioridad y que pida bienestar por ella, porque va a generar la mejor atmósfera para ese acompañamiento que en este momento no puede ser de modo presencial. Y que además le ponga a eso mucha creencia y mucha fe, digamos, no como un simple acto intelectual como cuando leo un libro, ¿no?
o cuando estudio algo, sino como donde con un modo de reflexión donde la cabeza se une con el corazón. ¿Mm? Gracias. Sí, pues María Dolores Mendoza, tienes esa respuesta muy, muy clara y muy concreta por parte de Víctor. Muchas gracias. Elsa, Lucía, esta pregunta es para ti. ¿Y qué hay después de la muerte del cuerpo físico? 4 libros escritos sobre el tema, así es de que nos vas a dar una buena respuesta, seguramente. Cada persona llega al lugar de otra dimensión que le corresponde, ¿sí? Eso puede que amerite pues todo un taller, toda una charla, pero nuestro cuerpo, nuestro planeta, nuestro universo que conocemos es tan solo un reflejo de lo que son las otras dimensiones, un reflejo burdo que debe ir perfeccionándose. ¿Qué significa esto? Aunque parezca fantasía, en el mundo del cielo hay toda una serie de planos así como nosotros tenemos aquí sitios de habitación, universos, tenemos casas, tenemos libros para aprender. En el universo con el cual continuamos, se continúa una vida donde también hay lugares de habitación, lugares para practicar lo que le gusta al ser humano. O sea, el ser humano no se vuelve una nube que pasa a vivir en otra nube. Entonces, en lo que llamamos el cielo, el paraíso, el mundo espiritual, hay, por ejemplo, bibliotecas, eso me lo han dicho varios de los pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hay lugares de reunión, se reúnen las personas con sus seres queridos. Lo que más destaca no solamente la luz, es el color, los paisajes, hablan de colores espectaculares, de sitios simplemente de los cuales la tierra es un reflejo. Cuando uno ve el océano y ve el mar, uno sabe que hay un lugar de perfección, pues en la otra dimensión también la hay, y es tan clara y tan sólida y tan evidente como para nosotros el mundo del planeta Tierra es sólido y evidente. Lo que hay allá es algo que no tenemos acá en igualdad, es una sensación de amor, de paz, de tranquilidad, sobre todo de un amor incondicional. Las personas que van al otro plano sienten que son amadas incondicionalmente, tanto que la mayoría de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, al regresar acá a su cuerpo, desarrollan depresión. ¿Por qué desarrollan depresión? Porque acá nadie te quiere como te sientes querido acá, o pocas personas te quieren como has querido acá. Entonces, una de las preguntas es, ¿Teresa de Calcuta va a ir al mismo sitio de un sicario? No, eso sí no es cierto. No van a ir al mismo sitio. Cada persona va labrando según sus vibraciones, su frecuencia, su energía, al sitio en el plano espiritual donde va a ir. Si alguien, por ejemplo, fallece, y creo que ahí valdría la pena ampliar la primera pregunta, la segunda que nos hiciste, si alguien fallece lleno de odio, de resentimiento, queriendo hacer daño a los demás, pues no se va a ir al mismo sitio donde se va la profesora de la que habló Jaime, que estaba siempre buscando dar servicio y enseñar paz. Entonces, es importante que cada uno recuerde que va a ir al sitio que sus pensamientos, sus sentimientos están atrayendo en el plano espiritual. Yo sé que la respuesta es corta, da por mucho más, pero es algo así breve. Muy bien, Lucía, mil gracias, mil gracias. Y bueno, siguen llegando preguntas. Esta mesa estaba programada hasta las 7:30. Yo creo que me gustaría pasar un poquito más. El congreso en sí hasta las 8 de la noche. Pero son tantas las preguntas y tan interesantes y tan útiles, y ustedes tan sabios en estos campos que no podemos desaprovechar. Me voy a dar otra ronda de preguntas para cada uno, por favor, quizás para ir cerrando, y me va a dar pena que se quedan algunas sin contestar, pero bueno. Por nosotros hay tiempito, yo tengo tiempito. Bueno, parece muy bien, porque está muy, muy interesante escuchar las respuestas de ustedes con estas preguntas que nos hacen. Y bueno, seguiría yo con Jaime, por favor. ¿Cómo se puede preparar a una persona que está sana, no una persona enferma, una persona sana para su propia partida? Jaime. Claro. Cuando uno trabaja con los seres que están en proceso de trascendencia, como te decía al comienzo en una de las preguntas que me hacían,
Con ese ser trabajamos toda la historia del ser para entender un poco su misión en la Tierra, pero para entender sus núcleos problemáticos y demás. Entonces, a un ser que está completamente sano, pues él necesita entender el sentido de la vida, necesita comprender que hay un sentido fundamental de la vida, que su esencia cósmica viene a ser una misión, que le ha sido entregado unos dones y que hay formas de aproximarse a esos dones y de comprender su misión. Entonces, tiene que disfrutar la vida, tiene que gozarse la vida, que hay muchas maneras de gozarse la vida, pero también con la certeza de que en algún momento va a partir, porque todos los seres vamos a partir y todos tenemos un momento para partir. Nadie parte la víspera, uno parte en el momento en que le corresponde, a no ser de que la persona haya decidido interrumpir la vida. Tenemos un momento para nacer, tenemos un momento para partir y alguien interrumpe la vida en algún momento. Pero cuando alguien está sano, es el momento, digamos, para entender los ciclos de la vida, para entender que sí, que está la familia, que está la empresa, que están sus proyectos, pero que es esencial, además de armonizar su cuerpo físico, el plano de las emociones y los sentimientos, y el plano de la mente, acercarse a su dimensión interna, porque su dimensión interna tiene una memoria, y en esa memoria está allí cuándo nace, cuándo parte, por qué viene, los encuentros importantes en la vida. Así que conectarnos con esa dimensión interna realmente es una maravilla. Entonces, poder gozar, digamos, de la vida es celebrar la vida, ¿no? A diferencia de las almas, como te decía en un principio, cuando el alma está entrando a la dimensión de la tierra, agradece al universo por el cuerpo que le están prestando. Cuando el alma continúa su camino hacia los mundos superiores, entonces agradece por el cuerpo que le han prestado. Y nosotros como seres humanos muchas veces no agradecemos lo que tenemos, ¿no? Que nuestro cuerpo físico funciona adecuadamente, ¿no? Su cerebro, su sistema digestivo, su corazón, ¿no? Cuando uno acompaña a pacientes que tienen 50 años y que han nacido invidentes, con parálisis cerebral, que nunca han caminado, que no han podido disfrutar de una montaña, ¿no? Y nosotros que lo tenemos todo, no agradecemos lo que hemos recibido. Por eso con esos seres a los que tú mencionas en la pregunta, que lo tienen todo y están tan sanos, yo los acompaño para que hagamos una meditación de gratitud al universo y armonización del ser por todo lo que hemos recibido, pero fundamentalmente para conectarnos con nuestra dimensión interna, que ella nos revela cuál es nuestra misión en la tierra y los dones que nos han entregado para hacer la misión. Muy bien, Javier, gracias. Y bueno, es con Víctor, pero me preocupa Víctor porque está en Argentina 3 horas más adelante de nosotros, son las 7:30 aquí, ayer No, 10:30. no hay ningún problema, estamos totalmente contentos y felices, así que tú sabes que cuando uno está contento y feliz con estas cosas puede romper cualquier límite de tiempo. Sí, a mí se me hace muy interesante que podamos estar 4 personas, colegas, tanatólogos, compartiendo, ¿no? Y contestando preguntas. Esto lo hace tan variado, tan rico, y bueno, veo que realmente es un ejercicio muy interesante. Gracias, gracias por tu paciencia en este sentido, Víctor. No. Y una pregunta para ti. ¿Qué hacer cuando hay relaciones en conflicto en las familias y las contrapartes del moribundo no están dispuestas a resolverlas? Pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Bueno, eso se da es una situación muy común, lamentablemente, y cuando hablamos de controversias hay diferentes grados y diferentes situaciones de controversia. A veces, hay muchos ejemplos y no sería imposible enumerarlos todos, pero
lo que uno puede hacer como está acompañando, digamos, es justamente, por un lado, no alimentar y no generar más controversia, digamos, no pelearse con esas controversias, porque justamente lo que se hace cuando se pelea con esas controversias es que se multiplica la controversia con la familia. Entonces, lo que se puede hacer ahí es, en un primer paso, es generar una referencia distinta. Me imagino que esta pregunta es de un familiar que ve que parte de la familia está generando situación de conflicto y quiere aportar una mirada distinta. Entonces, la mejor forma de generar una mirada distinta es ser una mirada distinta. Y salirse de la discusión de opiniones y volvemos al ABC del acompañamiento espiritual en fin de vida, que es, genero una atmósfera distinta, voy a la cama, al pie de la persona que está partiendo, genero atmósferas distintas, porque cada ser humano genera una atmósfera que puede ser conflictiva o puede ser una atmósfera de paz, de acompañamiento, de bondad, de suavidad. Entonces, cuando se acompaña, no solamente se acompaña a la persona que está partiendo, se acompaña al entorno familiar. Y si el entorno familiar está generando caos, y yo puedo ser alguien que transforme ese caos en un poquito más de paz, tengo que generar estrategias, entre comillas, de atmósferas distintas, de conversar con cada familiar que está generando. Y una forma que yo utilizo bastante es poner el énfasis en qué es lo mejor para la persona que está partiendo. Es decir, entonces hablamos con el familiar. Mira, no pensemos qué es lo que creemos nosotros que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor para la persona que estamos acompañando? Que haya bondad, que haya paz acá, que no sea partícipe del conflicto y la discusión por secundariedades. Entonces, respondiendo puntualmente a esa pregunta, yo diría, primero es convertirse en un foco que irradia algo distinto a lo que está generando conflicto. Tomar esa iniciativa. Y como siempre volvemos al ABC, que es fortalecerse interiormente, conectar con lo esencial, porque eso esencial es lo que se contagia. Entonces, ¿qué voy a irradiar? ¿Voy a irradiar más conflicto? ¿Me sumo a la confrontación o me sumo a decirle al otro? No, voy a irradiar otro tipo de atmósfera, de clima, de ambiente. Bueno, entonces tomo la iniciativa, porque la compasión en ese caso se expresa en tomar la iniciativa. La compasión muchas veces se malentiende como simplemente tener lástima o sumarse al sufrimiento del otro. No, en este caso la compasión es comprendiendo qué es lo mejor para la persona que está partiendo, tomar la iniciativa con la acción. Y si la acción es dar vuelta a transformar ese clima de conflicto que genera la familia, entonces yo voy y genero otras atmósferas. Muy bien. Gracias, Víctor. Y bueno, creo que voy a pasar la última ronda. Son preguntas, bueno, cada una podemos quedarnos más tiempo, pero les pediría que fuéramos breves para terminar la última ronda y cerrar nuestro congreso. Elsa Lucía, esta pregunta: ¿cómo puedo percibir el alma de un fallecido que amo? Mira, no todo el mundo va a percibir el espíritu ni el alma de la persona que falleció. Yo pido que a las personas que me consultan, que no se pongan a pedir señales, porque hay gente que me dice, Elsa, realmente es que me salió una canción en el celular que yo no tenía puesta. O sea, señales de vida de la persona que se ha ido son cantidades, pero son anecdóticas. Pero cuando uno cierra los ojos, se mete en su interior, uno puede empezar a sentir la presencia del otro. No
no aconsejo estar tratando de ver qué me dice, qué me oye, porque no todo el mundo tiene facultades psíquicas, pero la sensación de la compañía sí se puede sentir muy frecuentemente. Y esto, alguien me decía, esto es un monólogo, y efectivamente es un monólogo. Lo que uno les dice, ellos lo escuchan, y uno a veces no escucha, o generalmente no escucha lo que ellos dicen. Como cuando uno habla con Dios, uno sabe que Dios lo escucha, pero uno no siempre lo escucha a Él. Pero en el corazón, en la parte interior, uno aprende poco a poco a intuir el mensaje, la inspiración. Ellos se comunican no como uno quisiera, que es cada que uno pidiera un consejo, ellos llegaran. Pero si uno está atento, uno empieza a tener sensaciones de inspiración de ellos. Y estar atento no es estar en vigilancia así terrible, sino que durante la vida cotidiana uno de pronto siente que se acordó de algo y puede haber sido su mamá, su papá, su pareja, la que le está guiando. Y se vuelve algo cuando tú tienes que por la mañana y por la noche haces un pequeño contacto con ellos, les dices, ojalá estés bien, te bendigo, te pido a Dios que te ilumine. Cuando se acostumbra ese contacto, uno empieza a sentir, yo pronto siento cuando mi papá me dice una frase, cuando mi mamá me dice otra, cuando alguna de mis amigas, por ejemplo, una de mis amigas me ayudaba cuando tenía presentaciones a vestirme, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo voy a hacer ciertas cosas en las que ella me acompañaba, yo siento que ella me sigue guiando. Uno dirá, ¿puede ser la fantasía? Sí, eso es cierto, pero yo creo que no es la fantasía. Mi abuelo era médico y con mucha frecuencia en actos médicos yo lo siento a él acompañando. Entonces, no busquen grandes signos, pero uno si se acostumbra a hablarles a ellos, uno va a aprender a sentirse inspirado por ellos. Muy bien, muchas gracias, Elsa Lucía. Y Jaime, ¿cómo se pueden describir los cuerpos espirituales? Nos pregunta Laura Lima. Pues mira, Martita, y para la persona que haga la pregunta, todo depende de las miradas que uno tenga sobre los cuerpos espirituales. Por ejemplo, mi querida Elcita habla de que el alma está en los mundos superiores y que el espíritu es el que desciende. Y hay autores muy importantes, como Rudolf Steiner, por ejemplo, y Triguerillo, que el universo les permitió leer los libros acásicos, los archivos acásicos, donde ellos hablan de que el espíritu es el que está en los mundos superiores y que el alma es el que desciende. Entonces, cuando yo acompaño a una persona en el proceso de partir, para no complicarle la vida, yo hablo de la dimensión externa y de la dimensión interna. La dimensión externa es lo que se forma dentro del vientre de la madre, que es el cuerpo físico, el plano de las emociones y los sentimientos y el nivel de la mente, que están articulados a un núcleo de conciencia que podemos llamar el yo básico, el yo inferior o el ego. Y hay una dimensión interna donde podemos hablar de alma o de espíritu o de esencia cósmica, que para mí, digamos, es lo mismo. Entonces el ser humano, así como cuando los astrónomos dicen, hoy va a haber una alineación planetaria donde estarán la luna y la estrella y el sol, para mí, nosotros tenemos que mantenernos siempre en un eje de alineación planetaria, donde el cuerpo físico, el plano de las emociones y sentimientos, el nivel de la mente y el nivel del espiritual estén debidamente armonizados. Entonces, cuando yo tengo rabia, cuando tengo ira, el plano de las emociones y los sentimientos se sale de ese eje y tengo que regresarlo a ese eje. Tengo que armonizar nuevamente con mi ser. ¿Y cómo lo hago? A través de muchas formas, del silencio, de la meditación, de la oración. Entonces, para mí, digamos, el plano espiritual es el plano que está integrado, digamos, a los mundos superiores. Para mí es la esencia cósmica, ¿no? Para mí es esa esencia que hace un recorrido por la Tierra, pero que al terminar su ciclo en la Tierra, continúa su viaje maravilloso hacia los mundos superiores, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ha tenido un cáncer y ha padecido de muchos dolores en la fase final, entonces
Su cuerpo y su alma están unidos formando el ser. El cuerpo regresa a la tierra, el alma se eleva, está 3 días despidiendo el cuerpo, despidiéndose de los seres queridos, agradeciendo a su cuerpo, y luego conciencias de luz lo llevan a un lugar que yo llamo el lugar de cura. Y en ese lugar de cura descienden curadores cósmicos que hacen un trabajo de purificación y de limpieza a su esencia cósmica, para que continúe su camino. Y como decía el cita, de acuerdo a su nivel de conciencia, a su nivel de evolución, a su vibración, esa conciencia va al lugar que le corresponde y allí continúa expandiendo su conciencia, sirviendo. Así como un niño, cuando nace es tan vulnerable, pero al año es otro ser, y a los 7 años es otro ser, y a los 21 años es otro ser. Cuando mi madre trascendió o cuando mi padre trascendió, a los 7 años de que ellos trascendieron son otros seres, ¿no? Con una conciencia más expandida, con una capacidad de servicio mayor. Entonces, realmente es una maravilla todos estos niveles espirituales. Muy bien, Jaime. Y bueno, nuestra última pregunta, una disculpa por la que ya no vamos a poder contestar. Vamos a hacer nuestros diálogos cada 15 días, donde los vamos a invitar para que nos puedan, si ustedes quieren, pueden, lo desean, nosotros encantados para poder seguir haciendo estos diálogos de este tema tan importante, de cambiar esta mirada, para que no nada más por la pandemia, sino dentro y fuera de la pandemia todos somos mortales y todos necesitamos entender este proceso. Así que la última pregunta, Víctor, ¿qué nos pueden decir ustedes como expertos del tema de la muerte con respecto a la reencarnación, Víctor? Para cerrar este tema de la muerte. Bueno, para cerrar, es un tema muy, muy especial, porque yo cuido mucho personalmente de no hablar de cosas que no tengo experiencia. Entonces, sí puedo y quiero afirmar la posibilidad de la trascendencia espiritual, porque tengo experiencias de poder acompañar esos procesos de fin de vida, donde se siente la posibilidad y se siente esa trascendencia como un hecho indudable de transición y de la partida. Pero no tengo experiencia y no quiero hablar de cosas que no sé. Entonces, lo que ocurre después de esa trascendencia espiritual, si eso tiene que ver y inicia un proceso de reencarnación o no, no podría responder. Si ese es un hecho indudable de los ciclos, de los procesos en que se encamina el aspecto espiritual, puede ser, y de hecho lo que observo es que cada ser humano, Marta, tiene una interpretación de cómo se da esa trascendencia. Entonces, como tan bien nos lo explicaba Elsa o Jaime, o tantos sabios como Steiner, como las distintas filosofías y las distintas religiones, son todas distintas interpretaciones, distintas imágenes de una misma esencia que es la trascendencia espiritual. Es el yo, entonces, el yo psicológico que interpreta y traduce a un lenguaje racional ciclos que son espirituales. Entonces, un mismo hecho espiritual es traducido por las distintas civilizaciones y culturas de modos diferentes, con distintas representaciones, pero en la esencia están hablando del mismo hecho, que es la trascendencia. Entonces, yo no sabría responder al tema puntual de la reencarnación. No lo sabría, porque no tengo experiencia. Así que dejo esa pregunta simplemente reafirmando que lo esencial es la posibilidad de la trascendencia espiritual, más allá de toda interpretación racional,
que cada uno la tendrá de acuerdo a su particular creencia o de acuerdo a su particular experiencia. Bien, pues muchísimas gracias a cada uno. Creo que fue una maravillosa velada hablando sobre este tema tabú, pero que necesitamos, no solo por la pandemia, insisto, sino como seres humanos conscientes, racionales, inteligentes, preguntarnos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy a ir, por qué estoy aquí y para qué. Y esto del tema de la muerte nos alcanza, ¿no? Este análisis a poder contestar varias de estas preguntas fundamentales. Así es de que mil gracias. Yo espero que todas las personas que nos han escuchado, que han estado no solo en esta mesa, sino también a lo largo del Congreso, estaríamos de esta manera cerrando la mesa buscando una visión diferente sobre el tema fundamental de la vida, que es la muerte, y que nos puede dar una paz y una transformación de lo que es ver la vida, vernos a nosotros, ver nuestras relaciones, cuando tenemos claridad de la finitud y de la certeza que un día cada uno de nosotros va a abandonar esta máquina biológica y que vamos a seguir de acuerdo a tantas visiones que hay, pero finalmente todas coinciden, la sabiduría, las tradiciones, con estos mundos. Recomendarles muchísimo los libros de ustedes que están abriendo mucha información sobre este campo de lo que es la muerte, sobre el arte de acompañar, Víctor, en tu caso, con este grupo de voluntarios que tú capacitas. Y bueno, finalmente yo digo, estamos haciendo lo mismo cada uno en diferente trinchera, pero con el corazón, ¿no es cierto? Creo que lo que nos une es una conciencia cuando entendemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, para qué. Y entonces la vida se convierte, perdón, en esta oportunidad de crecer, de servir, de ayudar y de nosotros evolucionar, porque finalmente el servicio es una manera de evolucionar. Así es que muchísimas gracias y despedirlos a todos. Perdón, ya a estas horas ya no tengo voz, pero me parece que fue maravilloso. Recibimos muchísimos comentarios. Creo que estuvieron los diferentes países que estuvieron participando, de diferentes países, de diferentes profesiones, todo tipo de personas que querían saber sobre cómo acompañarnos emocionalmente en esta pandemia. Espero que hayan conseguido mucha información cada quien. Vamos a poner en nuestra página de Tanatología Morelos las grabaciones de estas conferencias tan importantes de cada uno. Y vamos también, me gustaría compartir en nuestra página de Facebook lo que es el tema nosotros lo llamamos el novenario de luz, basado en la sabiduría budista, estos 9 días de leer todo lo que ustedes iban diciendo, ¿no? Darles permiso, perdonarlos, pedir perdón, decirles vete en paz, solventar todo lo que todos hemos aprendido al lado de las familias y las camas, poder tener esta forma concreta de hacer este novenario de luz para guiar el alma, completar emocionalmente, no solo al enfermo, a la familia, sino también el alma o el espíritu cuando ya se ha retirado del cuerpo. Hay mucho que hacer, esa es toda la sabiduría milenaria del budismo tibetano. Entonces, bueno, agradeciéndoles, Elcita, abracito de corazón a corazón desde México, Jaime, de corazón a corazón desde México. Permíteme un segundito, Martita, sí, para agradecerte por la invitación, felicitar a la Asociación de Tanatología por los 21 años enseñando y sirviendo, un trabajo realmente maravilloso. Y para mí es un gran honor porque soy miembro internacional de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Así que un abrazo muy grande. Y para todo el equipo de la Fundación, un abrazo muy grande. Gracias, Jaime. Víctor, abrazo de corazón a corazón. Ya estás ya muy tarde. En Colombia estamos 1 hora más, ustedes 3 horas. Muchas gracias por su paciencia, por su amor, Gracias. por su servicio. Fue maravilloso. Gracias a ti, me hago eco de las palabras de Jaime y muchas gracias, Marta, y felicitaciones porque ha sido un esfuerzo y un trabajo excepcional. Muchísimas gracias, con mucho amor y con mucho crecimiento. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces, cerramos nuestro congreso de esta manera, de corazón a corazón, y decirles que
a todos los que nos están escuchando, que la asociación va a seguir haciendo proyectos de servicio, que sigan en nuestra página, que sigan escuchando todo lo que nosotros queremos con mucho amor compartirles. Vamos a tener esta mesa maravillosa de tanatólogos el martes 2 de diciembre a las 7 de la noche, para que puedan escuchar. Los que no saben qué es esto de la tanatología, me preguntaban los ponentes, pero ¿cómo que la tanatología? ¿Qué hacen? Ahí van a estar los compañeros tanatólogos compartiendo qué es lo que hacemos en esta escuela de tanatología, cómo acompañamos el dolor humano. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sofi, gracias, Public, por este apoyo aquí incondicional, por haber arreglado todos los inconvenientes técnicos. Y bueno, un abrazo muy fuerte también para todos mis compañeros voluntarios que hicieron posible con sus donaciones poder solventar los gastos, aunque fueran pocos, pero gracias por haber hecho su donación cada uno, y por eso, entre todos, compañeros, logramos hacer esta maravilla de compartir todo un día el tema de acompañamiento emocional en la pandemia. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.